¿Serías capaz de cruzar el desierto solo con tu fe? Esta es la historia del hombre que caminó 1100 kilómetros sin agua ni comida. ¿Qué harías si te encontraras perdido en medio del desierto, sin agua, sin comida y sin esperanza de ser rescatado? ¿Serías capaz de seguir adelante? Esta es la historia de un hombre que lo hizo, enfrentando uno de los entornos más implacables del planeta, con nada más que su fe y una voluntad inquebrantable de sobrevivir. Lo que sucedió durante su odisea es algo que desafía las leyes de la naturaleza y pondrá a prueba tu imaginación y creencias. En 1971, un hombre llamado Maurice Villemin emprendió un viaje que lo llevaría a enfrentar uno de los mayores desafíos de supervivencia de los que se tiene registro. Maurice, un hombre francés de 35 años, trabajaba como ingeniero en una pequeña empresa de construcción. No tenía experiencia previa en supervivencia extrema ni entrenamientos militares. Era, en muchos sentidos, una persona común, con una vida estable en París y una familia que lo amaba. Pero todo cambió cuando Maurice decidió tomarse unas vacaciones en el norte de África. Era un hombre que siempre había disfrutado del aislamiento y la tranquilidad de los paisajes desérticos, así que decidió embarcarse en una aventura para explorar el desierto del Sahara, un lugar vasto y misterioso, donde las arenas se extienden hasta donde alcanza la vista y las temperaturas pueden ser implacables. Maurice era un viajero apasionado y siempre había querido explorar el Sahara. Sabía que era peligroso, pero no podía resistirse al atractivo de sus interminables dunas de arena dorada. Sin embargo, lo que comenzó como una simple excursión se convertiría en una de las historias más extraordinarias de supervivencia jamás contadas. Maurice llegó a Argelia y se unió a un pequeño grupo de excursionistas que planeaban hacer una ruta de 2 semanas a través del desierto. Llevaban suficientes provisiones, agua y todo lo necesario para sobrevivir. El grupo estaba bien preparado, o al menos eso creían. A los pocos días de iniciar su aventura, una feroz tormenta de arena, una de las más violentas que se había registrado en décadas, los golpeó sin previo aviso. La tormenta oscureció el cielo y levantó toneladas de arena, convirtiendo el día en noche y haciendo imposible ver a más de unos pocos metros de distancia. El viento rugía como un monstruo enfurecido, y en medio de la confusión, Maurice perdió de vista a su grupo. Intentó encontrar a sus compañeros, pero la tormenta era implacable. Las ráfagas de arena lo golpeaban por todos lados, haciéndole casi imposible mantenerse en pie. Después de varias horas de búsqueda, se dio cuenta de que estaba completamente solo. Cuando la tormenta finalmente se calmó, Maurice se encontraba en medio del vasto Sahara, sin rastro de su grupo, sin agua, sin comida, y con apenas unas pocas pertenencias. La realidad de su situación era aterradora. Había quedado varado en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. Maurice sabía que su única esperanza era seguir adelante y encontrar algún tipo de refugio o ayuda. Pero, ¿a dónde? El Sahara es inmenso, y sin un mapa o brújula, encontrar su camino sería casi imposible. Los días comenzaron a mezclarse con las noches, y Maurice caminaba interminablemente bajo el sol abrasador durante el día y el frío helado durante la noche. Al tercer día, sus reservas de agua se agotaron. Sabía que sin agua no podría sobrevivir mucho más tiempo, pero no había ningún signo de civilización. Todo lo que veía era un océano de arena que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La deshidratación comenzó a afectar su cuerpo y su mente. Alucinaciones empezaron a manifestarse. Veía oasis y arroyos que no existían. Escuchaba voces que parecían provenir de ningún lado. La desesperación comenzó a asentarse, pero Maurice, de alguna manera, se aferró a la vida. Había algo dentro de él que se negaba a rendirse. Maurice no era una persona particularmente religiosa antes de este viaje, pero en su soledad y desesperación comenzó a orar. No sabía si alguien lo escuchaba, pero en medio de su sufrimiento, las oraciones le dieron un sentido de paz y propósito. Cada día, cuando el sol se levantaba sobre el horizonte, recitaba las mismas palabras: «Por favor, dame la fuerza para seguir caminando». Lo más sorprendente fue que, a pesar de la falta de agua y comida,
Maurice siguió adelante. Su cuerpo estaba débil, pero algo lo mantenía en pie. En sus momentos más bajos, cuando pensaba que ya no podría dar un paso más, sentía una extraña sensación de energía que lo impulsaba a seguir caminando. No podía explicarlo, pero sabía que algo más grande que él estaba actuando en su favor. Pasaron los días y luego las semanas. Maurice se convirtió en una sombra de sí mismo. Su cuerpo estaba magullado por el sol y el viento, su piel agrietada y sus labios resecos. La falta de alimento lo había reducido a un esqueleto viviente, pero su mente seguía aferrada a un solo pensamiento: sobrevivir. Una de las partes más fascinantes de la odisea de Maurice fue su relación con la naturaleza. En medio de la desolación, comenzó a ver el desierto de manera diferente. Aunque al principio lo veía como un enemigo que intentaba matarlo, con el tiempo desarrolló una especie de respeto por el Sahara. A medida que avanzaba, encontró pequeños signos de vida que le dieron esperanza. Insectos que sobrevivían en condiciones extremas, pequeños lagartos que corrían por las dunas, e incluso algunos cactus solitarios que florecían en la nada. Maurice observó con asombro cómo estas criaturas habían aprendido a adaptarse y sobrevivir en el ambiente más hostil. Ese pensamiento lo inspiró. Si ellos podían sobrevivir, él también podría hacerlo. Durante su travesía, se topó con tormentas de arena, serpientes venenosas y temperaturas que superaban los 50 grados durante el día y caían por debajo de cero durante la noche. Hubo momentos en los que pensó que no lo lograría, pero cada vez que sus fuerzas flaqueaban, algo dentro de él lo hacía seguir. Después de más de un mes caminando por el desierto sin dirección clara, Maurice llegó a un punto de quiebre. Había estado viviendo de la poca humedad que lograba exprimir de algunas plantas del desierto, y su cuerpo estaba al borde del colapso. Había perdido todo sentido del tiempo y su visión era borrosa. Apenas podía mantenerse en pie. Un día, mientras caminaba, Maurice vio a lo lejos lo que parecía una pequeña estructura. Al principio pensó que era otra alucinación, pero a medida que se acercaba, se dio cuenta de que lo que estaba viendo era real: una pequeña choza en medio del desierto. Dentro de la choza vivía un pastor nómada que había hecho de ese lugar su refugio temporal. El hombre, sorprendido al ver a un extraño en esas condiciones, inmediatamente lo acogió y le dio agua y comida. Maurice, apenas capaz de hablar, agradeció entre lágrimas al hombre, convencido de que había sido salvado por un milagro. Después de descansar y recuperarse en la choza del pastor durante varios días, Maurice fue llevado a una aldea cercana, donde finalmente pudo ser rescatado. Para sorpresa de todos, había caminado más de 1.100 kilómetros a pie a través de uno de los desiertos más mortíferos del mundo, sin agua ni comida adecuada, sobreviviendo solo gracias a su fe y su increíble determinación. Los médicos que lo examinaron quedaron asombrados de que hubiera sobrevivido. Aunque su cuerpo estaba en un estado crítico de desnutrición y deshidratación severa, sus órganos vitales habían resistido lo suficiente para que pudiera recuperarse por completo. Lo que Maurice había logrado era prácticamente imposible desde el punto de vista médico, y nadie podía entender cómo había sido capaz de sobrevivir. Después de su recuperación, Maurice regresó a Francia y se convirtió en una especie de celebridad local. Su historia de supervivencia era increíble, pero lo que realmente cautivaba a las personas era la forma en que hablaba sobre su experiencia en el desierto. Maurice siempre decía lo mismo cuando le preguntaban cómo había logrado sobrevivir. No fue mi cuerpo lo que me salvó, fue mi fe. Creía que no estaba solo, que había algo o alguien que me guiaba, y eso fue lo que me dio fuerzas para seguir adelante. No importaba si la gente creía en la religión o en el poder de la mente. La historia de Maurice trascendía esos límites. Su odisea en el desierto era un recordatorio de que, cuando todo parece perdido, la esperanza y la fe pueden ser las fuerzas más poderosas de todas. Maurice Villemin vivió el resto de su vida en Francia, donde continuó compartiendo su historia con aquellos que querían escucharla. Nunca se consideró a sí mismo un héroe ni un hombre especial, solo alguien que se negó a rendirse cuando las circunstancias parecían imposibles.
A lo largo de los años, muchas personas acudieron a él en busca de consuelo y consejo, especialmente aquellos que enfrentaban sus propias luchas personales. Y Maurice siempre respondía de la misma manera. Cuando crees que ya no puedes más, cuando sientes que has llegado al límite, hay una fuerza dentro de ti que puede empujarte más allá. Solo tienes que encontrarla. Su historia no solo se convirtió en una lección de supervivencia, sino en un testimonio del poder de la fe y la voluntad humana. Aunque nunca buscó fama ni reconocimiento, el impacto que tuvo en las personas que conocieron su historia fue profundo. La historia de Maurice nos recuerda que la vida, en sus momentos más oscuros, siempre tiene el potencial de sorprendernos con su resiliencia. Cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables, es fácil sentir que no podemos seguir adelante. Pero Maurice nos enseñó que, incluso en el desierto más inhóspito, la fe y la determinación pueden llevarnos más lejos de lo que jamás imaginamos. ¿Cuántas veces hemos sentido que ya no podemos más? ¿Cuántas veces nos hemos rendido antes de descubrir nuestro verdadero límite? Maurice nos mostró que la mente y el espíritu humano son capaces de hazañas extraordinarias cuando se nos pone a prueba. Si esta historia te ha tocado o te ha inspirado, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para que no te pierdas nuestras próximas historias. También, cuéntanos en los comentarios si te gustaría escuchar sobre alguna otra hazaña increíble de supervivencia o una historia impactante que conozcas. Y si tienes una historia similar o conoces a alguien que haya vivido algo extraordinario, responde al primer comentario de este video. Nos encantaría escucharla. Nos vemos en la próxima historia.